como dice el título de nuestros encuentros en esta novena a San Camilo de Lelis. Y esta tarde nos acompaña Gerardo García Helder para compartir con nosotros un tema muy importante para nosotros, la familia espiritual de San Camilo, que es la conversión del santo, su conversión al Evangelio. Voy a presentar brevemente a Gerardo García, agradeciéndole su presencia entre nosotros. Él es argentino de 60 años, magíster en Sagrada Escritura por la Universidad ICEDEP, licenciado en Psicología por la UBA y operador socioterapéutico en el campo de las toxicodependencias, Proyecto Uomo, Roma, Italia, cursando seminarios doctorales en la UBA y en vista a un doctorado en estudios de género. Ha sido elegido ininterrumpidamente desde hace 30 años presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión y es director de la editorial Amico y del periódico Diálogo, dependientes de dicha fundación. Miembro de la Asociación Bíblica Argentina, ABA, director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. De 2013 al 2018 fue coordinador zonal Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, de la Federación Bíblica Católica, FEBIC, y miembro del Comité Ejecutivo Regional de América Latina y el Caribe, FEBIC-LAC, de la FEBIC. Responsable del sitio Rabi, Red Argentina Bíblica, en Facebook, miembro del Consejo de Redacción de ETIAM, Revista Agustiniana de Pensamiento. Hace años dicta ejercicios espirituales y cursos y conferencias en distintos lugares de América Latina sobre temáticas religiosas y espiritualidad. Escribió Diccionario de Liturgia, Mandalas Cristianos, ABC de San Agustín, Les he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo, Los dones del Espíritu Santo y cientos de libros devocionales y materiales catequísticos para niños y jóvenes. Tradujo algunas obras de San Agustín de Hipona y de teólogos contemporáneos al español. Con mucho gusto y mucha alegría le damos la bienvenida a Gerardo y les dejamos con él. Bueno, muchas gracias, Padre Neiber, muchas gracias, familia camiliana, por esta invitación para transitar con ustedes esta novena de preparación a la fiesta de este santo de la hospitalidad, de este santo de la sanidad, de este santo de la fraternidad universal. Me han pedido que hablara un poco del tema de la conversión al Evangelio de Camilo. Y yo estructuré un poquito esta presentación, primero refiriéndome a la biografía de Camilo, que tal vez algunos no conocen, pero después fundamentalmente yendo hacia el tema de la conversión en los evangelios y de un modo particular en el Evangelio de Lucas. Por un lado, porque es el evangelio en el que yo me he especializado, y por otro lado, porque creo que justamente la conversión de Camilo tiene mucho que ver con el espíritu de conversión que tiene el Evangelio de Lucas. San Camilo nació el 25 de mayo de 1550. 1550, apenas América había sido descubierta como realidad por los europeos, porque ya otros, los pueblos originarios, la tenían bien descubierta y disfrutada. Pero en esa época estaba en el viejo mundo toda la efervescencia de esta grandiosidad y de esta diversidad cultural que a ellos les provocaba un montón de incertidumbres. Estamos en el post-concilio tridentino, época de grandes santos,
desde el Papa San Pío V y toda la reforma litúrgica, catequística, el reconocimiento de los libros del canon bíblico, la cada vez más fuerte unificación de la Iglesia en torno al Papa, porque venimos de épocas en donde las iglesias locales tienen mucha fuerza, las iglesias provinciales, los sínodos, los concilios provinciales, que se van perdiendo poco a poco ante la idea de una iglesia universal, de la mano del Papa y de la mano también del emperador Carlos V, porque no hay que olvidarse que el Concilio de Trento, como en realidad todos los concilios hasta el Vaticano I, fueron siempre convocados por el emperador, y el Concilio de Trento lo convoca Carlos V. Es la época de Santa Teresa, de San Juan de Dios, de San Juan de Ávila, de San Juan de la Cruz, de San Pedro de Alcántara, de San Felipe Neri, de San Cayetano. O sea, es una época de muchos santos, y al mismo tiempo es la época de las cruzadas, de la guerra contra los turcos, que fue una forma tal vez de evitar las guerras intestinas entre los príncipes cristianos. Los papas dijeron, bueno, si no podemos dejar de que peleen, por lo menos que peleen con los de afuera y no entre ellos. Y entonces se organiza un poco todo esto de las cruzadas. Bueno, en ese mundo nace nuestro querido Camilo. Nace de una forma casi milagrosa, porque su madre lo parió a los 60 años. Ella había tenido anteriormente, varias décadas antes, un hijo que había muerto prematuramente, siendo un bebé, y después ya pensaba que no iba a tener hijos, y a los 60 años se encontró con esta novedad. Por eso la llamaban muchos Santa Isabel, a Camila, la mamá de Camilo. Y su papá era un soldado a las órdenes justamente de los ejércitos de Carlos V. Así que una madre anciana, un padre ausente. Y esa madre anciana le va a durar a Camilo los 13 años. A los 13 años Camilo queda huérfano de madre, y de los 13 a los 18 años, que es donde él empieza a estar en los ámbitos del ejército, tiene alguna incursión por la educación de esa época, sin mucho fruto. Camilo no se lleva con las letras, y a los 18 años empieza a frecuentar el mundo castrense, no como soldado propiamente, como era su padre, sino más bien como un mercenario, pero con esa vida propia de los soldados, ¿no?, de aquella época, que estaban lejos de sus familias y por tanto puestos a un montón de peligros morales. Lo que más sabemos de Camilo es la desviación que tiene por los juegos, ¿no? La afición desordenada a los juegos, que le llevan a terminar perdiendo todo. Camilo también pierde tempranamente a su padre, o sea que queda huérfano de padre y de madre, queda sin familia nuclear, y queda pobre de toda presa, porque lo poco que tenía se lo va perdiendo en los juegos, hasta que incluso llega en Nápoles a perder la propia camisa. Y en esa situación de pobreza extrema cae en situación de mendicidad, lo cual le provoca mucha vergüenza, porque pensemos de la época que estamos hablando, en donde el honor, ¿no?, era una cosa muy importante. Hoy día tal vez para nosotros el honor no importa tanto, pero en esa época tal es así que Cervantes cuenta, no en el Quijote, pero sí en otros escritos de él, que muchos nobles venidos a menos, que no tenían ni para comer, por las mañanas se solían tirar unas migajas de pan sobre la capa, y salían con esas migajas como para que la gente pensara que habían desayunado, aunque no habían desayunado. Y muchos santos de la época
tenían entre sus obras de misericordia el asistir a los nobles venidos a menos, porque un noble venido a menos no era capaz de ir a buscar un trabajo común y corriente, porque los trabajos de los gremios, primero que no cualquiera podía acceder a un trabajo de gremio, los gremios eran cerrados, entonces solamente podía ser carpintero el hijo de un carpintero, solamente podía ser herrero el hijo de un herrero, solamente podía ser médico el que venía de familia de médicos, y así todos los gremios, eran gremios cerrados. Entonces Camilo tiene la dificultad de que es hijo de un soldado, que él en realidad nunca fue un soldado, sino más bien un mercenario, al que no le fue muy bien, que con los juegos perdió todo, cae entonces en la mendicidad, y en ese estado de mendicidad alguien lo recomienda con los frailes capuchinos como para entrar al servicio, como ayudante de albañil, como mandadero después. Y como mandadero lo envían a San Giovanni Rotondo, al convento de los capuchinos de San Giovanni Rotondo, para hacer un intercambio de mercancías, y parece que la noche del 1 de febrero de 1575, cuando Camilo tiene ya 25 años, y cuando me imagino yo que ha tocado fondo a esa vida sin sentido y que no sabe para dónde correr, esa noche el guardián del convento, Fray Ángel, tiene una conversación con Camilo que, por lo que yo conozco, no se conservó. No sé si alguien tiene datos, pero no se sabe bien de qué habrán hablado, pero me imagino, tratándose de un capuchino, en ese contexto eclesial, él le habrá hablado de la necesidad de convertirse, de abandonar esa vida de juego, de disipación, de falta de práctica religiosa. Posiblemente le habrá hablado de la conveniencia de elegir un estado de vida como sería el matrimonio o la vida religiosa. Vaya a saber lo que habrán hablado. La cosa es que el 2 de febrero, día de, hoy nosotros lo llamamos la Candelaria, en aquella época esa fiesta se conocía como la purificación de María, 40 días después de su parto, el 25 de diciembre. Ese día, Camilo baja temprano a la iglesia conventual, se confiesa, asiste a misa, no se hablaba de participar de la misa en ese tiempo, sino que oye misa, asiste a misa, y después parte para el convento en donde él estaba trabajando, que lo habían enviado a hacer esos trámites para un intercambio de mercadería. Y a mitad del camino, misteriosamente, Camilo se baja del burro, se arrodilla o se postra sobre el suelo y entra en un momento de profunda oración y decide cambiar de vida. En Camilo la conversión es radical. En otros santos no se conoce un momento de conversión propiamente dicho, o la conversión duró toda la vida. Por ejemplo, mi amigo San Agustín nunca terminó de convertirse, no porque pasó de ser malo a bueno, sino porque nunca estuvo conforme con su forma de ser bueno. Camilo pasó de una vida totalmente disipada, en donde lo único importante era el juego, la diversión, a un servicio total, desinteresado, radical, a los enfermos y a los pobres más pobres. Y entonces hablamos de la conversión de San Camilo. Y yo digo conversión al Evangelio, porque hay dos textos evangélicos que muchas veces se encuentran después en los dichos de Camilo. El tema del samaritano, lo que nosotros comúnmente llamamos el buen samaritano, que a mí no me gusta decir buen samaritano,
porque si es bueno es lógico que haga lo que hizo, y justamente lo que quiere decir Jesús es que de un samaritano no se esperaba esa bondad, como no se la podía esperar de Camilo, que era un jugador pedernido, un cabezadura, una persona muy rígida en sus pensamientos, por lo que yo puedo entender, porque incluso cuando Camilo decide hacerse franciscano, porque él hace voto de hacerse franciscano o capuchino, de entrar en la familia de Francisco, porque él se va identificando con Francisco. Francisco también había sido soldado, Francisco era un juerguero, era un divertido, y se convirtió, y se hizo humilde y pobre, que son características que después también tiene Camilo. Entonces Camilo se siente muy inclinado a la vida franciscana o capuchina y hace voto de tomar ese hábito. Pero por una llaga que él tenía en una de sus piernas, el sayal le provocaba muchas molestias y le hacía supurar continuamente esa llaga. Entonces los superiores le dijeron que no, que esa no era una vocación para él. Él sale, se va al Hospital de los Incurables, a Roma, y tiene como director espiritual nada más y nada menos que a San Felipe Neri, que estaba en la iglesia Santa María la Nueva, ahí cruzando el Tíber. Y San Felipe Neri le insistía en que no podía ser franciscano. Sin embargo, le llevó 4 años para que se diera cuenta que no podía ser. O sea que ese ser cabeza dura no cambió con la conversión. Tal vez fue cabeza dura para cosas positivas, pero siguió siendo cabeza dura. O sea, la naturaleza no cambió con la conversión. Lo que cambió con la conversión fue su objeto de interés. Ya su objeto de interés no era la vida mundana, no eran las riquezas, no era el honor, sino era el hermano. Y por esto digo conversión al Evangelio. Por la parábola del samaritano en Lucas, capítulo 10, y del capítulo 25 de Mateo, estuve enfermo y me viniste a visitar. Estos 2 textos evangélicos van a calar muy hondo en Camilo y lo van a acompañar durante toda su vida y le van a hacer fundar su orden de servicio a los enfermos. ¿Por qué decía yo esto de el tema de la conversión en los evangelios y sobre todo en Lucas? En los evangelios sinópticos el tema de la conversión es fundamental. El evangelio sinóptico más antiguo, hoy día todos los biblistas coinciden en decir que es el de Marcos. Y las primeras palabras que el personaje Jesús tiene en Marcos, digo personaje Jesús porque nosotros muchas veces leemos nuestras escrituras sagradas como si no fueran escrituras. Y son sagradas escrituras, o sea que lo que está en los evangelios son relatos literarios. Y lo que aparece en los evangelios son personajes y ficciones literarias, que nosotros las aceptamos por fe, pero que la primera lectura, a mi entender, siempre tiene que ser como literatura. Entonces, el personaje Jesús en el Evangelio de Marcos, sus primeras palabras son: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse en imperativo, presente. Conviértanse, desde ahora en adelante. Un presente que dura. Eso es en Marcos. En Mateo también Jesús va a hablar de esta necesidad de convertirse así en imperativo. Lucas, en cambio, no usa el imperativo. Más bien, Jesús, cuando habla de la necesidad de convertirse, lo tenemos en el capítulo 13, en el versículo 3 y el versículo 5, dice: les aseguro que si no se convierten todos, se perderán del mismo modo. Es un condicional. En la obra de Lucas, que sabemos nosotros es el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, o sea, son 2 libros, en la obra de Lucas 15 veces se utiliza el término metanoia o metaneo, ¿no? El verbo.
la acción de convertirse. Pero solo 2 veces se usa en imperativo, y lo usa Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Lucas no usa el imperativo, ni siquiera en Juan el Bautista, sino que habla de que Juan predicaba un bautismo de conversión. Por eso me gusta unir la idea de conversión en Lucas con la conversión de Camilo, porque la conversión de Camilo tiene que ver, a mi entender, con un descubrir que le conviene convertirse. Camilo para mí no se convierte por miedo, o a lo mejor algo de eso hubo en el comienzo de su conversión, y por eso quiso hacerse fraile capuchino para practicar penitencias y reparar de algún modo todo el daño que había hecho en su vida anterior. Pero la otra conversión es esta conversión al Evangelio que nos recuerda que Dios está en el más pequeño. Mateo 25, 31 y siguiente. Lo que hicieron a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. El Evangelio que escuchamos los otros días, un domingo. El que dé de beber un vaso de agua a alguno de ustedes por ser profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Ver en el otro la presencia de Dios. Adorar y servir a Dios en el hermano necesitado. Entonces, esta me parece que es la conversión de Camilo. Camilo entra a la lógica del Evangelio y se centra en el servicio al hermano. Por eso no tiene problema cuando aquel obispo lo viene a ver y lo manda a llamar y le dice que me espere porque ahora estoy atendiendo a nuestro Señor. Él se da cuenta que en el enfermo está el Cristo. Entonces, esta conversión al Evangelio no para reparar su vida anterior, sino porque se descentra de sí mismo y se centra en el hermano necesitado como el logos teológico, como el lugar local donde se encuentra con Dios. La palabra que más usa en los evangelios para hablar de conversión es metanoia. Metanoia está compuesta de meta, que es una preposición, y nous, que significa intelecto, razonamiento, conocimiento. Y meta significa otro, después, más allá. Entonces, la metanoia es cambiar la forma de pensar, repensar. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas tenemos la parábola que llamamos comúnmente del hijo pródigo o del padre misericordioso. Cuando el hijo menor toca fondo, como tocó fondo Camilo, dice el texto, volvió en sí y se dijo, en la casa de mi padre los jornaleros comen pan en abundancia y yo acá estoy muriendo de hambre. Volveré, eso es la conversión, volver al comienzo. Metanoia es cambiar de pensamiento. Convertirse en latín es volver a vertirse, convertirse. San Agustín dice, mi vida es dispersión, distensio en latín. Mi trabajo es intensio, que podríamos traducir por conversión o concentración, para conseguir la extensio, es decir, la elevación. Con esta palabra tensio, distensio, intensio, extensio. Ahí habla Agustín de la conversión. Y Camilo se convierte porque toca fondo también, porque se da cuenta que su vida así no tiene ningún sentido, y se encamina hacia el Padre. Pero cuando se encamina hacia el Padre, se encuentra con sus hermanos los enfermos, a los que él conoce
porque primero él fue un enfermo en el Hospital de los Incurables, y en esto yo me imagino que debe haber pasado lo mismo que le pasó a San Juan de Dios, que recibió tan mal los tratos que dijo, cuando salga de esta, haré un hospital en donde los enfermos sean bien atendidos. O sea, su experiencia negativa de los tratos cruentísimos, terribilísimos, que habrá sufrido el pobre Camilo en el Hospital de los Incurables, lo hacen pensar otra forma de servir al Señor en los hermanos necesitados. Por eso la conversión, que tal vez tiene un comienzo en ese tomar conciencia del sentido de tu vida, después se llena de evangelio. A mí el pasaje del evangelio que me gusta es Mateo 7:12. Hagan a los demás lo que les gustaría que los demás hagan con ustedes. En ello se resume la ley y los profetas, es decir, la Tanaj, la Biblia para Jesús. La Biblia se resume en esto. Uno puede ser doctor en Sagrada Escritura si no hace por los demás lo que le gustaría que hagan con él, no entendió nada. Sí, podrá hablar de aoristo, de perfecto, de voz pasiva y activa y decir esto en griego se dice así, pero en hebreo se dice asá. Pero si no entendió que en el hacer a los demás lo que nos gusta que hagan con nosotros se concentra, se reduce, se resume la escritura, no entendió nada. Y Camilo lo entendió. Camilo entonces hizo una metanoia. Cambió de pensamiento, no cambió de temperamento. Y esa obsesión, esa testarudez que tenía para otras cosas, la aplicó para la cura de los enfermos. Por eso le decía a sus hermanos, corazón en las manos, hermanos. El corazón es el símbolo de la intención, del amor. Y entonces esto es para mí la conversión de Camilo al Evangelio. Y vuelvo a decir, tiene que ver con esta idea de Lucas, de el que no se convierte se queda afuera. El que no se afuera. Por eso, ese dicho de Jesús, que comúnmente nuestras Biblias traducen en el capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, si no se convierten todos igualmente, perecerán o morirán. Ese perecer o morir, apoleiste en griego, como está acá en voz media, ¿ven? Ahí me salió el Biblia, en voz media, ese apoleiste en voz media puede significar también perderse. Si ustedes no se convierten, se pierden. ¿Qué se pierden? Entrar en el reino. Y eso es lo que Camilo no se perdió. Camilo entró en la lógica del reino. Por eso Camilo pudo ser pobre, por eso Camilo pudo ser humilde, por eso Camilo pudo ser servicial, pudo ser ingenioso, pudo hasta descubrir formas nuevas de curar. ¿Por qué? Porque entró en esta lógica del Evangelio, donde nadie puede quedar afuera. Porque si alguien queda afuera, yo todavía no entré. Porque la conversión, la salvación, ¿es para todos o no es para nadie? Entonces, no sé si quedó claro lo que yo quise transmitir. Primero, seguramente hubo una conversión, como es muy lógico en esa época, porque el guardián del convento le debe haber dado una buena catequesis, vamos a decir, y le debe haber dicho lo que él esperaba si no cambiaba de vida. Pero después, Camilo, que no pudo hacer lo que él quiso, porque él quería hacerse franciscano o capuchino, no pudo hacerlo, ese fracaso lo lleva a él a una segunda conversión, a una conversión al Evangelio. Si no se hubiera dado ese fracaso, tal vez hoy también tendríamos a San Camilo, pero no tendríamos a los Camilos y a las Camilas y a la familia camiliana.
porque Camilo hubiera sido un fraile capuchino, mortificado, a lo mejor como San Pedro de Alcántara, que Santa Teresa decía que parecía hecho de raíces, ¿no? Porque era todo fibroso y nudoso de la penitencia, a lo mejor hubiera sido eso, pero la conversión al Evangelio, que es posterior, para mí tiene que ver con ese fracaso ya en ese camino de conversión. Entonces hay una segunda conversión de Camilo al Evangelio, en donde el centro es el hermano. Hoy nosotros, lamentablemente, muchas veces practicamos una religión que pone en el centro a Dios. Y Dios no está en el centro de la religión. Dios está por encima. Dios está por debajo. Dios sostiene la religión. Y a Dios aspiramos en la religión. Pero en el centro de la religión está el hermano. Y por eso la figura de Camilo me parece tan importante para nosotros que somos personas religiosas. Los fariseos encontraban a Dios en la ley. Los saduceos encontraban a Dios en el templo. Jesús encuentra a Dios en el hermano y sobre todo en el necesitado, el último. Por eso Lucas, capítulo 15, versículo 1, dice: todos los publicanos y pecadores iban detrás de Jesús. Yo digo, es un poco exagerado Lucas, ¿no? Porque todos pantes, todos, no había ninguno resfriado ese día, no había ninguno que estuviera distraído en otra cosa, todos, ese todos es un todos teológico. Todos los publicanos y pecadores iban detrás de Jesús. Por eso, los fariseos y los doctores de la ley decían: este se junta con pecadores y por tanto se hace un pecador. Porque el pecado, el judaísmo del tiempo de Jesús, es como el coronavirus. Anda por ahí y si uno no tiene precaución, se contagia. No hay vuelta. El pecado es contagioso. Jesús, al andar con pecadores, se convierte en pecador para el pensamiento de su época. Y entonces, dice Lucas, Jesús le contó esta parábola. Y ahí aparecen 3 parábolas en lugar de una. La oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, y el hijo perdido y encontrado. Por eso, si en el capítulo 13 de Lucas se nos dice: si no se convierten, condicional, si no se convierten, se pueden perder. Tranquilos, porque aunque nos perdamos, como se perdió Camilo, Dios nos puede encontrar, como encontró la oveja perdida, como encontró la moneda perdida, como encontró al hijo perdido. Porque la conversión está a la puerta y golpea. Si nosotros escuchamos su voz, abramos, y Él cenará hoy con nosotros. Y nosotros empezaremos a descubrir o redescubrir la presencia real y amorosa de Dios en el hermano. Incluso en aquel hermano que no nos trata tan bien, porque a Camilo no siempre lo trataron bien los enfermos. Y los que hemos trabajado con enfermos y con pobres sabemos de la tiranía de los enfermos y los pobres. Pero si uno se ha convertido verdaderamente al Evangelio, se deja tiranizar como Camilo se dejó tiranizar. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, enfermo, preso y me visitaron, de paso y me alojaron. Eso hizo Camilo y eso el Señor hoy nos invita a hacer nosotros también. Creo que
esto nos puede ayudar a pedirle a Camilo que interceda por nosotros y que su ejemplo de caridad heroica nos estimule a hacer lo que podamos con nuestras pocas fuerzas. Gracias.